Usted escucha RCN Radio. Son las 9 de la mañana, 44 minutos. Les hemos venido hablando esta mañana a propósito de una decisión de Empresas Municipales de Cali que suspendió pagos a 2 contratistas. Hablábamos ahora con el secretario general de la entidad. Él habla de 2 contratos, uno de 2.500 millones, otro de 3.800 millones. Les llamó la atención 2 cosas: que aparece en 2 consorcios la misma persona como representante legal, alguien de apellido Ariza. Mencionado también el escándalo de centros poblados a nivel nacional. Encontraron también una carta de crédito del Banco Itaú. Quieren verificar con el banco si esa carta es auténtica, porque recordemos, apareció una garantía falsa del Banco Itaú en el escándalo de centros poblados. Y decíamos que en Bogotá también el IDUR suspendió contratos con consorcios en los cuales hay empresas que también forman parte de centros poblados o que tienen algún tipo de vinculación con esta unión temporal que está en el ojo del huracán por el escándalo del contrato con Mintic. Hemos llamado al director del IDU, Diego Sánchez, para preguntarle detalles de estos contratos. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, buenos días, Yolanda. Con mucho gusto. Aquí estamos para atender tus observaciones. Bueno, ¿cuántos contratos y por qué montos son los que entendemos han suspendido por ahora o cuál es la figura exacta para precisar? Bueno, efectivamente nosotros teníamos 2 contratos que se adjudicaron en diciembre del año pasado, 2 contratos para hacer mantenimiento de la malla vial troncal de Bogotá. Una vez se declaró la caducidad por parte del MINTIC a la Unión Temporal Centros Poblados, nos notificaron que efectivamente en ese consorcio de centros poblados había 2 empresas que hacían parte de los contratos que se habían adjudicado en el mes de diciembre. Una de esas empresas es la empresa Omega Buildings, constructora, y la otra es Intec de la Costa. Entonces, en el contrato donde estaba Omega Buildings, constructora, inmediatamente se dio la inhabilidad sobreviniente por cuenta de la caducidad. Procedimos a solicitarle a ese consorcio que tenía el contrato con el IDU que nos indicara a quién iba a ceder la participación, porque es lo que la ley determina, a quién iba a ceder su participación a otra empresa que cumpliera con todos los requisitos de capacidad jurídica, financiera, de experiencia, de capacidad residual de contratación, en fin. Nos presentaron nombre de una compañía que no cumplía. Posteriormente mandaron otra segunda compañía que tampoco cumplía y finalmente una tercera. Eso ocurrió más o menos en un lapso de una semana. Finalmente les dijimos, es imposible ceder el contrato, por lo tanto lo que establece la ley es la renuncia y terminación de los contratos. En ambos casos, en el que estaba Omega Buildings como Intec de la Costa, la decisión es en ese momento terminar los contratos. Uno ya lo terminamos, el contrato 1627, en el que está Intec de la Costa, ya se firmó el acta de terminación del contrato. Ese contrato, lo positivo es que ya estaba en el 99% de ejecución de su contrato. Se había avanzado durante todo el año, porque eran contratos con unos plazos cortos, relativamente cortos, de 9 meses. Entonces ya se había cumplido con la meta física del contrato. Por lo tanto, se termina y básicamente cumplió con el objeto de su contrato. Y el otro estaba en un 60% de avance, en este momento está suspendido, no se ha hecho el acta de terminación y estamos prontos a firmar esa acta de terminación. Ahí sí, quedó una obra sin terminar, no obra sin terminar, sino frentes de trabajo que nunca se iniciaron. Porque como esto es mantenimiento, básicamente lo que se hace es que se autorizan frentes de trabajo en diferentes sitios. Entonces, ese otro contrato está pendiente de firmar el acta de terminación. Eso es el estado actual de esos 2 contratos. Ya, una inquietud, ¿por qué son las empresas que están comprometidas, digamos, o que están con interrogantes, las que tienen que proponer quién les hereda el contrato y no el IDU propiamente dicho? No, lo que establece la ley, y así ha sido siempre en las sesiones de los contratos, es que las empresas proponen a quién ceder. No le queda, y no debería ser así, que la entidad pública sugiera a quién ceder. Eso comprometería a la entidad frente a escoger a esa empresa. La empresa la escoge la compañía que tenía el contrato y ellos proponen los nombres. Si los nombres no cumplen, si las empresas no cumplen, pues se rechaza y en este caso, como lo expliqué, se tuvo que rechazar en 3 ocasiones nombres de compañías porque ninguna cumplía con los mismos requisitos que se pedían en el momento de la licitación. Y la ley determina que en esos casos lo único que procede es la renuncia y terminación de los contratos. Ahora, señor Diego Sánchez, un par de precisiones, si es usted tan amable. Dice usted que encontraron esos 2 contratos para la malla vial adjudicados en diciembre pasado, que nos notificaron que había 2 empresas que hacían parte de esos mencionados en relación con el MINTIC. ¿Quién los notificó a ustedes?
¿qué organismo les advirtió? ¿O ustedes de facto, de oficio, hicieron una revisión de la contratación y encontraron esas empresas? Sí, así fue. Nosotros inmediatamente vimos quiénes eran las empresas que conformaban el consorcio de centros poblados. Revisamos todos nuestros contratos para ver si había alguna de esas empresas que hacía parte de los contratos del IDU, y fue cuando encontramos que esas dos compañías, Omega Business y Rey de la Costa, hacían parte con participaciones del 20% en consorcios que habían sido contratados en diciembre. Después, posteriormente, pues ya nos llegó una comunicación del MINTIC, ya nos llegó la Procuraduría, pues a informarnos lo mismo, pero ya habíamos identificado las dos empresas dentro de los contratos familiares. A mí hay algo que me llama la atención, director, y es que estas empresas forman parte de una unión temporal que va a suministrar equipos de comunicaciones, tabletas, conectividad, y está en el IDU en reparación de la malla vial. ¿Qué es lo que hacen estas empresas que les rinde como para hacer de todo? Bueno, yo no puedo dar fe de qué es lo que hacen ellas. La verdad, para el efecto de lo que a nosotros nos compete, que era verificar las capacidades financieras, jurídicas y de experiencia técnica, tanto Omega Buildings como Intel de la Costa, en el momento que participaron en esa licitación del año pasado, cumplían con experiencia en construcción de vías, en mantenimiento de vías. A eso sí, pues puedo dar fe de eso, pero frente a qué acreditaban o qué experiencia podían tener en temas de telecomunicaciones, pues no sé y no podría informarles sobre eso. Ahora, señor Sánchez, ¿están verificando o ya lo hicieron las garantías que se presentaron para la suscripción de esos dos contratos para la malla vial en diciembre pasado? De pronto puede haber una situación similar a la de Mintic, ¿o eso ya ustedes lo establecieron? No, eso fue lo primero que hicimos. Inmediatamente solicitamos hacer una verificación de la autenticidad de las pólizas de seguros. Estas pólizas fueron expedidas por la Compañía Mundial de Seguros, son pólizas de garantía de cumplimiento de contratos estatales, y ambos están auténticas, entonces no tenemos preocupación con eso. Es diferente de pronto al contrato de INTIC, donde realmente era una garantía bancaria, pero en este caso son pólizas de seguros expedidas para entidades estatales por Mundial de Seguros. Para precisar entonces, son dos contratos, el monto de los contratos, si nos puede recordar, y entonces uno terminó y cumplieron con el objeto del contrato, y el otro queda suspendido, ¿es lo que entendemos? Exacto. Sí, uno se terminó ya, se firmó el acta de terminación, ese llegó al 99.5% de ejecución del valor total del contrato. Ese contrato tenía un monto de 9.000 millones de pesos, perdón, 8.500 millones de pesos, ese ya se termina. El otro tiene un valor de 9.100 millones de pesos, está suspendido. Estamos mirando con el contratista ya la suscripción del acta de terminación, pero se suspendió básicamente para hacer un balance de las obras y poder emitir el acta de terminación final. Muy bien, muchísimas gracias, director. Seguimos pendientes del que queda suspendido y de ver qué pasa con él. Claro que sí, con mucho gusto. El director del IDU, Diego Sánchez, a propósito de estos contratos, uno por 8.500 millones, otro por 9.100. El de 8.500 se cumplió, dijéramos, 99.5% del contrato. El otro quedó suspendido. Yo de verdad me pregunto, a ver si Wiki Juanma, que sabe todo. No, ya quisiera, gracias. Es cómo hay empresas que participan en consorcios para generar conectividad en las escuelas, arreglar la malla vial de Bogotá, o poner el acueducto espérese que yo anoté por aquí, porque era una empresa de acueducto de la planta de tratamiento de Puerto Mayarino. Uh-huh. Polifacéticas, ¿no? Sí. Y lo pueden hacer, se organizan con esos mismos propósitos, generan consorcios. Fíjese lo que sucedió en Cali, 2 consorcios diferentes con las mismas empresas y ofertan para todo, como la ley lo permite, entre otras cosas, Yolanda. Es que ahí está el asunto, ¿no? Ahí está el asunto. Aquí esta semana hemos escuchado frases emblemáticas de la semana. El señor Emilio Tapia tenía derecho a tener una segunda oportunidad después de haberse ido a la cárcel. Y pueden organizarse y pueden proponer en cualquier área. Falta que también decidan participar en equipos de fútbol, en festivales internacionales de poesía. Pueden hacerlo. Es que esa es la situación. Acuérdense que en el caso de Mintic, unas de esas empresas cambiaron 2 meses antes la razón social, y cuando preguntamos que por qué demonios unos que estaban especializados en lo que está pasando en Bogotá, que era en arreglar la malla vial, se habían metido en una cuestión que tenía que ver con conexión, interconexión con internet y todo ese tipo de cosas, nos contestaron, porque es que como también se necesitaban algunas cosas de infraestructura, entonces pues se les dieron cabida.
pero además cambiaron el objeto social y hubo alertas. Antes de adjudicarse la licitación, hubo alertas de que había compañías que no eran idóneas y la decisión de la señora Abudinen fue que como ofrecían que conectaban 11.000 puntos, entonces eran los que más conectaban, no importaba cuál era la razón social y más o menos llenaban unos requisitos ahí por encimita, entonces se les adjudicó. Aquí no era la experiencia un poco por la que se le dio, sino porque ofrecían conectar más colegios, pero cambiaron la razón social 2 meses antes, y hubo alertas y nadie paró bolas. Los controles no están funcionando, María Elvira, es lo que pudiéramos decir. Para nada. Los controles previos no están funcionando, la revisión no está funcionando. No. Es que nada más esto, es decir, a uno le debe generar inquietud y preocupación que se presente una empresa a ofrecer servicios de telecomunicaciones, a ofrecer servicios de tratamiento, de planta de tratamiento de agua, a ofrecer servicios de reparación de la malla vial. Oiga, ¿no es raro que una empresa haga de todo? Sí. ¿No es raro? ¿No es extraño? A mí sí me llama la atención. Tengo la impresión, no sé, Juan Manuel y María Elvira, de que estamos ante la punta del iceberg. Sí, yo estaba pensando lo mismo en el siguiente sentido, Yolanda. A esta hora debe haber muchísimo secretario general de entidad estatal tomando Lomotil y mirando con lupa todos los contratos, porque es muy factible, María Elvira, Yolanda, que en todo el país estén estas empresas con diferente nombre, pero ahondando en lo que no se ahondó, en quiénes están detrás de esos nombres. Sí, no solo tomando Lomotil, sino de golpe al borde del patatús, porque muchos los hicieron a sabiendas, muchos han hecho esos contratos a sabiendas de que había irregularidades. Sino porque salen 2 funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, que además fueron las que, la secretaria general, la señora Mesa, que era la que adjudicaba y era la que tenía, digamos, era la ordenadora del gasto. Es que fallan los controles y hay amiguismos, es que realmente hay algo muy grave que está pasando en la contratación en Colombia, en general. Sobre todo algo está fallando. Sobre todo cuando estamos todavía con otro pedazo, como dice Yolanda, la punta del iceberg, y hay un pedazo que está todavía por conocerse y que yo creo que va a ser el escándalo protagonista del siguiente capítulo de este novelón, y es quiénes son los políticos que están moviendo esto, esos que están llamando, ¿no? Porque ya los que amenaza a Tapias con contar. Con contar y que, oiga, por favor, no vaya a haber caducidad del contrato, ¿por qué no lo ceden? ¿Quiénes están ahí? O sea, ¿cómo es esa red? ¿En dónde están? ¿Cómo están actuando? ¿Cuáles son esos nombres? Los políticos que llaman a hacer lobby para que no caduquen los contratos, y yo diría que hay que revisar también quiénes en las entidades son los responsables, sí, porque correcto. Esto lo hacen desde fuera, lo hacen los contratistas y lo hacen desde adentro. Claro. Esto aquí no es que es un problema, quememos en la plaza pública Emilio Tapias, no, eso no es solamente el señor Emilio Tapias. Esto aquí hay un entramado complicado, y aquí es donde Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y prensa tiene que estar encima, tenemos que estar encima. Vamos a jalar más la pita, yo les propongo eso, jalemos un poquito la pita, averiguemos quién es el señor Ariza, dónde más hay contratos de estas mismas empresas, en dónde más aparece el señor Ariza como cabeza de consorcio, qué más saben hacer estas empresas tan polifacéticas. Pues empresas que hacen conectividad, empresas que arreglan la malla vial, empresas que hacen plantas de tratamiento de agua. Hace un tiempo nosotros sacábamos una información y decíamos, hay empresas, también empresas sastre, se puede decir, y es, ¿cuál es el contrato que usted tiene que yo le hago a la empresa? Y arman la empresa y ponen en el objeto de la empresa cualquier cosa, según el contrato que vayan a obtener. No más hagan el trazado de las actividades del señor Ariza, y el señor Ariza estuvo investigado porque cuando estuvo en lo que es el departamento de las cosas especiales, en los que son los bienes decomisados a los narcotráficos, él ahí hizo unas adjudicaciones muy raras, estuvo en la lupa él mismo, porque estuvo administrando propiedades que eran de extinción de dominio. El señor Ariza tiene una carrera complicada y al parecer en este caso era el calanchín de Tapia. Era el que figuraba con su firma, pero el que estaba por detrás moviendo los hilos era Tapia. Además hay una trayectoria de amistad de Ariza con Tapia. Dice que cuando el papá de Tapia vivía en San Andrés y era algún inspector de aduana o algo así, ahí se empezaron a conocer. Es decir, es una amistad de largo alcance que viene desde los padres. Y en varias oportunidades el nombre de Ariza estaba asociado al nombre de Tapia.
Son unas Bueno, joyitas. pues ahí está, hay que jalar esa pita. Yo digo que hay que jalar esa pita pendientes. Contratos en Cali, contratos en Bogotá, contratos de centros poblados y faltan datos de otros municipios.